un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta información que hemos estado elaborando a lo largo de este último año, ¿no? 2015-2016, en un proyecto pues realizado para Censico, ¿no? Como parte del Comité de Normalización de diseño sismo resistente, ¿no? Que han estado involucrados ellos y que ha sido recientemente promulgada, como ustedes saben, en enero de este año, ¿no? Entonces, voy a desarrollar un poco en profundidad las diferentes actividades que hemos desarrollado para elaborar pues este producto, ¿no? Que actualmente ya está disponible al servicio de la comunidad profesional peruana a través de la página web de Censico. Bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Haciendo un recuento de lo que es la generación de actividad sísmica en nuestro país. Como ustedes saben, nosotros ya estamos localizados en esta zona pues, de interacción de las placas tectónicas, la placa de Nazca, la placa sudamericana, y por lo tanto estamos expuestos a un nivel de sismicidad bastante alto en esta región occidental de Latinoamérica, ¿no? Entre la costa de Perú-Chile, la fosa oceánica, que es el límite pues, el contacto entre estas dos placas, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de sismos se genera en esta región, ¿no? Este decía una gráfica de los epicentros de los eventos sísmicos registrados, ¿no? Entonces, podemos observar que hay justamente la localización de estos sismos van a delimitar estas contornos de las placas tectónicas, tal cual está en esta otra imagen, ¿no? Entonces, ahí es una evidencia de la alta actividad sísmica que genera pues, el contacto de estas placas tectónicas, ¿no? Y al cual estamos expuestos. Entonces, esa es la realidad sísmica. Tenemos una gran cantidad de sismos que nos afectan directamente, principalmente en la zona del litoral y lógicamente en función a la subducción, estos sismos se hacen cada vez más profundos conforme penetran hacia el continente. Entonces la zona altoandina, la zona de la selva va a tener una sismicidad ligeramente menor que lo que es en la selva, pero en el litoral, que justamente son sismos muy superficiales los que están afectando esta región, ¿no? Entonces, justamente la localización de los epicentros de estos sismos, ¿no? o los hipocentros ya en realidad, porque ya está involucrada la profundidad, delimitan pues el contorno de este contacto entre la placa de Nazca, que penetra por debajo la placa sudamericana. Entonces se define muy claramente la interacción y el contorno de la subducción. También tenemos alguna actividad sísmica superficial que se le conoce como sismos de corteza o sismos corticales, ¿no? Que son producto de las fallas geológicas que están inmersas pues, en el continente, producto de los esfuerzos que se generan al comprimirse esta placa contra la otra. Entonces, como que esta zona se arruga, se concentra energía y hay generación de rupturas pues, en algunas debilidades geológicas que son conocidas como fallas geológicas. Entonces, así vamos a tener tres grupos de actividad sísmica: los sismicidad muy superficial en la zona de subducción, que están básicamente definidos por esta fricción que se genera entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Entonces, los sismos interfaces van a ser producto de esta interacción de la... Entonces, prácticamente esto es como una falla geológica de sistema inverso, ¿no? El bloque inferior penetra y el bloque superior sube. Entonces, un sistema de falla inversa. Esta interacción, ¿no? De estos sismos generados en esta interacción se les conoce como sismos interfase. Son sismos superficiales que tienen un patrón de propagación particular propio. Digamos, en la penetración de esta placa hacia la profundidad, ya llega aquí la zona del manto, el magma.
Entonces, este es un medio fluido, entonces este bloque sólido va penetrando y se va rompiendo, ¿no? Generando pues, esa actividad sísmica. Esa ruptura tiene mecanismo de falla normal. Entonces, esa es una característica de los sismos conocidos como intraplacas, o sea que se generan en el interior de esta placa por ruptura pues, de la fase sólida de este elemento, ¿no? Pueden también generarse acá por una fuerte compresión, rompen a esta placa, se generan sismos intraplacas, tanto en la zona del bloque superior como en el bloque inferior. Entonces tiene un patrón de comportamiento diferente al de los sismos interfase. Entonces es importante diferenciar estos mecanismos focales para poder entender cómo van a propagarse a través de este medio y cómo van a llegar a las vibraciones a la superficie del suelo donde están desplantadas pues nuestras edificaciones, nuestras estructuras. Entonces eso es importante. Y este grupo de sismos también que tiene un patrón de comportamiento muy particular, ¿no? Son sismos muy superficiales, ¿no? Que están en promedio en 20 kilómetros, ¿no? De profundidad, que generan pues una alta intensidad de movimiento en la zona próxima a la zona epicentral, pero rápidamente se atenúan conforme viajan pues una distancia desde la fuente, ¿no? Entonces se atenúa muy rápidamente. Esa es la característica de estos sismos continentales. Pero si nosotros tenemos una estructura muy próxima a una falla que se rompe durante un evento sísmico, la intensidad del movimiento es muy grande para esa estructura, ¿no? Entonces, esos son los tipos de movimientos sísmicos a los cuales nos encontramos expuestos. Entonces, en nuestro estudio, en nuestro interés, ¿no? Es identificar cuál es el sacudimiento que va a llegar a un lugar en particular donde vamos a construir nuestra estructura, ¿no? Para saber realmente y diseñar realmente adecuadamente esta estructura contra ese nivel de sacudimiento que se va a dar, ya sea por efectos de un sismo interfase, por un sismo intraplaca o por un sismo continental. Entonces, ¿cómo van a llegar las intensidades de movimiento? ¿Qué tan fuerte van a llegar para un evento en particular con un periodo de retorno ya definido? Y para ese evento vamos a hacer el diseño de nuestra estructura, ¿no? Entonces, el interés de un estudio de peligro sísmico es cuantificar, ¿no? Cuantificar, saber cuál va a ser la intensidad del movimiento que va a afectar nuestra estructura en el lugar que está por construirse, ¿no? Entonces, para poder diseñar de una manera sismo resistente esa estructura. Ese es el interés de un estudio de peligro sísmico. Entonces, ¿en qué consiste? ¿No? Básicamente en cuantificar esa intensidad de movimiento o lo que es conocido pues como la amenaza sísmica. O sea, de acuerdo a la localización de mi estructura y a la configuración sismotectónica que yo tenga en el entorno, vamos a tener una intensidad de movimiento, ¿no es cierto? Entonces, esa amenaza va a ser un fenómeno natural, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada contra eso, ¿no? Va a ocurrir sí o sí porque esa es, digamos, la condición natural a la que estamos expuestos, ¿no? Nosotros no podemos hacer ninguna alteración, digamos, a la magnitud, a la intensidad del movimiento que ocurra pues, en la zona de subducción, depende de la naturaleza, ¿no? Pero sí tenemos bastante influencia en la vulnerabilidad de nuestras edificaciones. Si yo construyo una casa de adobe acá en Lima, ya sabemos que esa casa es muy vulnerable, viene un movimiento sísmico importante y va a ser averiada, porque la resistencia del adobe no es la más adecuada, ¿sí? Y menos si se construye de manera tradicional e informal. Entonces, pero si yo construyo adecuadamente una estructura bien diseñada, con refuerzos, para soportar las cargas sísmicas que me va a generar este evento, entonces la vulnerabilidad va a ser baja. Entonces aquí nosotros influimos como ingenieros, ¿no? En la vulnerabilidad sísmica de nuestras edificaciones. Entonces, si yo tengo un determinado nivel de vulnerabilidad o fragilidad de mi estructura, expuesto a un nivel de peligro alto como el que tenemos en el litoral peruano, ¿no? Entonces vamos a tener que, debido a la ocurrencia de este evento sísmico de gran intensidad, nuestra estructura va a ser averiada en gran magnitud, un fuerte nivel de daños. Entonces, el riesgo es esa cuantificación
del daño. ¿Cuánto me cuesta, ¿no?, reparar esa estructura que ha sido dañada por este evento sísmico para devolverle a su condición antes del evento, o sea, como tal cual estaba, no para mejorarlo, ¿no? Ese es el nivel de daños que implica un sismo, ¿no? Y ese es el nivel de riesgo, el riesgo sísmico. Entonces, el riesgo sísmico es la cuantificación de los daños que genera un evento, ¿no?, a una edificación en particular. Eso es el riesgo sísmico. Entonces, cuando a ustedes les digan, quiero hacer un estudio de riesgo sísmico, van a decir, oiga, pero yo voy a cuantificar el daño de una edificación existente. Por ejemplo, yo quiero cuantificar el riesgo sísmico del Hospital Almenara, digamos, ¿no?, o Rebagliati. Entonces, una estructura existente que ha sido construida con una cierta normalización, yo hago su diagnóstico, cómo están los elementos, cuánto se va a deformar eso ante un evento sísmico que especifica, por ejemplo, la norma, o un evento específico para hospitales, ¿no? Y voy a cuantificar, esto va a tener daños importantes, cuál va a ser el nivel de daños, cuál es el costo económico de esos daños, eso va a ser el riesgo. Pero si a usted le dicen, oye, voy a construir una presa de tierra, ¿no?, en Cerro de Pasco, necesito que me evalúes el riesgo sísmico. Entonces, si van a construir, no podemos evaluar el riesgo sísmico, porque no voy a evaluar un nivel de daños de una estructura que todavía no se construye, ¿no? Entonces, ahí lo que le están pidiendo es el peligro sísmico, ¿no? Ahí hay que corregir. El peligro sísmico es lo que ustedes requieren evaluar, o sea, la amenaza para tener las cargas sísmicas que van a permitir diseñar adecuadamente esa estructura, ¿no? Entonces, ese es el nivel de peligro sísmico o amenaza sísmica. Tengan claro eso, ¿no? Porque, les reitero eso porque en la actualidad, o sea, cuando los proyectos SNIP, ¿no?, que están saliendo para hacer algunas estructuras, ¿no?, o infraestructura, nos piden evaluar el riesgo sísmico, dice, pero refiriéndose a este nivel de peligro sísmico. Entonces se está utilizando mal el término riesgo sísmico, ¿no?, en forma oficial, y eso es lo que complica muchas veces, ¿correcto? Entonces, para evaluar ese nivel de sacudimiento o de intensidad del movimiento en el lugar de nuestro proyecto, vamos a tener metodologías. Una de las metodologías más utilizadas es el análisis probabilístico, ¿no? Mediante estadística, mediante probabilidades, yo voy a estimar cuál va a ser la intensidad del movimiento, ¿no?, para un cierto evento de un periodo de retorno determinado. Entonces, para eso, ¿no?, voy a tener que hacer algunas actividades. En primer lugar, yo digo, tengo mi proyecto, por ejemplo, acá en la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima, ¿no?, voy a construir, por ejemplo, la estructura que se ha construido acá con aislamiento sísmico, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es la intensidad del movimiento que voy a tener acá para diseñar este proyecto? Entonces, yo lo primero que tengo que decir es, como estamos acá en la ciudad de Lima, ¿dónde están las fuentes sismogénicas?, ¿no? Voy a tener que identificarlas. Tengo pues la zona de subducción, ¿no?, en interacción de la placa de Nazca con la sudamericana acá en el litoral, estamos muy próximos a la zona del litoral, entonces me va a afectar esos sismos de subducción interfase, me van a afectar sismos de subducción intraplacas que están debajo ya del continente, que vienen, por ejemplo, desde una cierta distancia desde el interior del continente, y posiblemente alguna falla geológica que podría haber acá que puede ser activa. Entonces, identifico esas fallas y luego tengo que definir sus características, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la magnitud máxima del evento sísmico que va a generarse en esa fuente?, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia anual con la que ocurren los eventos sísmicos?, ¿no? Toda esa información, ¿a qué distancia ocurren desde mi lugar de interés?, ¿no? Entonces, todo eso es caracterización de la fuente sísmica, ¿no? Entonces, como segundo paso ya, yo voy a hacer la estadística. Tengo toda esa información, los sismos que están asociados a esas fuentes, ¿no?, identificadas, hago mi estadística y digo, ¿cuántos sismos se están registrando en esta zona? ¿Cuánto es su número de sismos, o sea, la tasa anual de ocurrencia de eventos sísmicos, su recurrencia para ver las magnitudes en función al número de sismos, etcétera, ¿no? Y con eso yo ya tengo identificada toda la información sismológica, ¿no?, de la sección, de la región. Y luego tengo que decir, si ocurre un movimiento sísmico de magnitud 8, por ejemplo, en el litoral peruano, a 50 kilómetros de distancia desde este lugar, ¿qué intensidad del movimiento va a llegar acá? Ustedes
ya por experiencia propia, por estar expuestos a eventos sísmicos con frecuencia, van a saber que, por ejemplo, si ocurre un sismo aquí frente a Lima, a 50 kilómetros, la intensidad del sacudimiento va a ser bien grande. Pero si ocurre un sismo como el que ocurrió el 2007 en Pisco, ¿qué tan fuerte lo han sentido acá ustedes en Lima? Se han asustado, supongo, muchos de ustedes, ¿no? Pero ha sido un sismo leve a muy moderado, o sea, ese sismo que a ustedes de repente les ha hecho correr o rezar, acordarse de Dios en esos momentos, ha sido un sismo leve. Si hubieran estado en Pisco, hubieran sentido 4 veces más fuerte la intensidad del movimiento que lo que han percibido acá. Entonces, por la distancia, 300 kilómetros más o menos del epicentro, entonces nuestra intensidad de movimiento no es tan fuerte. O sea, la distancia ya hace que el movimiento se atenúe, se disipe la energía. Entonces, vamos a ver cómo llega la intensidad del movimiento en función a la distancia, en función a la trayectoria, al material a través del cual viajan las ondas. Entonces, estas son determinación del movimiento sísmico ya con las leyes de atenuación, como se corresponde. Y finalmente, vamos a tener que hacer nuestras probabilidades para saber cuál va a ser el periodo de recurrencia de un evento de una determinada intensidad, de una determinada intensidad de movimiento, ¿no? Entonces, eso es ya el análisis probabilístico que asocia pues un evento particular con un periodo de retorno, ¿no? Y con eso nosotros vamos a poder elegir cuál sería nuestro evento para el diseño de esa estructura. ¿En qué? ¿En función de qué? En función del riesgo. Por ejemplo, nuestra norma establece que el riesgo para nuestras edificaciones es, ¿no?, que ocurra, ¿no?, de que de cada 10 eventos que ocurren en un periodo de 50 años, uno exceda el nivel de diseño. O sea, que haya un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, ¿no? Uno de cada 10 eventos que sea mayor que el evento de diseño, no más. Entonces, significa que cuando ocurre ese evento, su estructura va a tener daños importantes, ¿no? Y la norma establece que si ocurre ese evento, lo único que la estructura no debe hacer es colapsar, pero que sí va a ser averiada con gran intensidad de daños estructurales. Entonces, ese es el criterio de diseño. Pero si nosotros tenemos una central nuclear, por ejemplo, no pueden decir hoy uno de cada 10 eventos en 50 años que exceda, porque es un alto riesgo el daño que puede generar ese evento. Entonces, por ejemplo, le ponemos uno de cada es un periodo de retorno de 10.000 años, no sé si de 10.000 años, o sea, un evento que tiene un periodo de retorno de 10.000 años, no me acuerdo si es uno de cada 100, ¿no? 100 eventos, algo así es, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? En función del riesgo, ustedes van a elegir el evento de diseño. Entonces, con eso vamos a tener ya nuestro evento característico y vamos a poder ver cuál va a ser la intensidad del movimiento a la cual vamos a diseñar, ¿no? Entonces, en forma gráfica es esto, ¿no? Yo tengo una fuente que es la subducción, una falla, una zona puntual que puede ser un nido sísmico, ¿no? Entonces, identificamos las fuentes en el entorno del sitio de interés, ¿no? Y hacemos ya su caracterización, la magnitud máxima, la magnitud mínima, la tasa, la recurrencia, ¿no? Y con eso, con las leyes de atenuación, ¿no?, vamos a saber en función de la distancia cuál va a ser la aceleración esperada del movimiento en mi lugar de interés, ¿no?, en función de las distancias de las fuentes al sitio de interés. Y finalmente, pues, estas curvas de probabilidad de excedencia anual para saber cuál va a ser el periodo de retorno de un evento en particular, o en viceversa, para un evento en particular, cuál es, ¿no?, ese periodo de retorno, ¿no? Por cualquiera de las dos formas podemos identificar un evento específico, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en un análisis probabilístico, ¿no? Y así obtenemos el evento de diseño. Justamente en función de las normas, ¿no?, vamos a poder evaluar este riesgo, ¿no? Riesgo es digamos, la probabilidad de que nosotros tengamos un evento superior a nuestro evento de diseño. La norma de diseño sismo resistente, la E030, la peruana, que ha sido recientemente aprobada, establece que nosotros podemos asumir un riesgo de 10% de probabilidad de excedencia
en un periodo de 50 años. O sea, la vida útil de mi estructura es 50 años. En esos 50 años, ¿no?, 10% de los sismos que ocurren pueden superar este valor de aceleración de diseño o parámetro de diseño sismo resistente, ¿no? Entonces, si yo hago con esta ecuación de riesgo, calculo 50 años por acá y 10% acá, este periodo de retorno me va a dar 475 años, ¿no? Esta es una ecuación de riesgo. O sea, si ustedes quieren saber la probabilidad de ganarse una lotería, pueden correr también su ecuación acá y van a ver qué tanto probable es que se saquen la lotería, ¿no? Igualmente, acá, ¿no?, la norma americana, la norma actual americana establece, en vez de 10%, 2% en 50 años. El periodo de retorno de este evento se va a 2.500 años, 2.475 años, ¿no? Pero la aceleración de diseño lo evalúa para 2/3 ese valor. Entonces, al reducir 2/3 el valor de 2.500 años, entonces regresamos básicamente a un evento similar a este evento de 475 años. O sea, nosotros acá en el Perú hemos hecho un análisis. ¿Por qué ellos hacen eso, no? ¿Por qué dicen, hoy voy a tomar un sismo de 2.500 años, que es el sismo máximo considerado, y para mi sismo de diseño voy a reducir esa aceleración a 2/3? ¿Por qué hacen eso? Porque ellos tienen un país sumamente ancho y la costa oeste tiene una alta actividad sísmica, como la nuestra. Pero la costa este tiene muy baja actividad sísmica, pero sí ocurren sismos grandes. Lo que pasa es que ahí ocurren sismos grandes, pero de muy baja recurrencia. O sea, cada cierto número de años aparece un sismo que les asusta, les golpea, pero no es frecuente. En cambio, en la costa oeste, o como en nuestro litoral, frecuentemente ocurren sismos de gran magnitud, ¿no?, que generan daños. Entonces, para homogenizar ese criterio de diseño sismo resistente, tanto en la costa este como en la costa oeste, ellos han tomado un evento de periodo bastante largo, 2.500 años, y luego le reducen a la intensidad de movimiento de la costa oeste, que más o menos un evento de diseño corresponde a este 475 años de periodo de retorno. Entonces, lo que están haciendo es mantener el nivel de diseño a un valor razonable en la costa oeste, y en la costa este lo levantan el nivel de diseño, porque no hay sismos tan frecuentes allá, entonces para que sea homogéneo en todo el país. En nuestro país, yo he hecho, como mediante una tesis, hemos hecho el ejercicio de ver qué pasa si nosotros utilizamos un sismo de 475 años y el sismo de 2.500 años, y ver si al reducir el sismo de 2.500 años resulta mayor la sismicidad que este evento. Y no, el error es entre 2 y 5%, ¿no?, con respecto a este evento. Entonces nosotros consideramos que nuestra norma considera adecuadamente el peligro sísmico en el país. Entonces mantenemos este nivel de evento de diseño de 475 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, la norma AASHTO para puentes establece 7% en 75 años, o sea, un evento de 1.030 años de periodo de retorno, o sea, ligeramente mayor el evento de diseño para puentes que para edificaciones, ¿no? Para presas de tierra, el nivel de riesgo, ¿no? Hay una norma de la ICOL, del Comité de Grandes Presas, Comité Internacional de Grandes Presas, que establece que los eventos de diseño pueden ser de 3.000 años, ¿no?, de 5.000 años y 10.000 años, dependiendo del riesgo que estas estructuras representen. Por ejemplo, si yo tengo una presa en aguas arriba de una ciudad, esa rotura, esa presa puede inundar y lavar la ciudad, entonces es de alto riesgo, ¿no? Entonces esa presa debe ser diseñada, por ejemplo, para un evento de 10.000 años de periodo de retorno, ¿no? Y si yo tengo una presa en un lugar remoto, ¿no?, en la cordillera, donde las poblaciones no están muy próximas a esa presa, se rompe esa presa, podrá generar una avalancha, ¿no?, una inundación aguas abajo, pero que no va a afectar mucho a la población. Entonces le bajo el nivel de riesgo, entonces diseño, dependiendo ya de la envergadura de la presa, para eventos de 5.000 años, o de 3.000 años, o hasta de 1.000 años puede hacerse, ¿no?, dependiendo del riesgo. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que seleccionar. ¿Cuál es el evento de diseño? Y en función de esto,
saber cuál es la aceleración que corresponde a un evento de 475 años, ¿no? Y para eso, con esta curva de probabilidad de excedencia, le digo ya, probabilidad de excedencia anual es 1 entre el periodo de retorno, o sea, 1 entre 500 años. Vengo por acá y saco la aceleración que le corresponde al evento de diseño. Esa va a ser la aceleración que voy a utilizar en el diseño de mi edificación, ¿no? Entonces, eso es el análisis probabilístico, bastante sencillo, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, cómo se ha aplicado esta metodología al Perú, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar una información de la sismicidad de la región. Entonces, buscamos los catálogos sísmicos. Catálogos sísmicos son la información donde se compila toda la información de ocurrencia de eventos sísmicos, las fechas, la localización, digamos, las intensidades del movimiento, si han habido registros, etcétera. Toda esa información, ¿no? Entonces, hay información histórica y hay información instrumental. La información histórica es, pues, desde las crónicas que han venido narrando los conquistadores hasta nuestra fecha. Entonces tenemos registros sísmicos desde el año 1534 en adelante, ¿no? Que se han ido compilando, y uno de los que ha compilado esta información bastante importante en el Perú es Silgado, ¿no? Entonces el doctor Silgado tiene una serie de publicaciones que han hecho una compilación de la sismicidad histórica en el Perú, ¿no? Y a partir del año ya 1900, se comienza a instrumentar, a tener ya equipos que miden los eventos sísmicos. Entonces, y con mayor intensidad a partir del año 1963, ya donde a partir de este año se dice que ya no hay evento sísmico que ocurra en el mundo que no sea registrado, ¿no? Así sean magnitudes pequeñas. En cambio, antes de esto, como la red no era muy densa, a veces ocurrían sismos pequeños que no eran detectados, pues, en esos instrumentos. Entonces la sismicidad instrumental no es completa hasta antes de esta fecha, ¿no? Entonces eso es lo que hay que considerar, ¿no? Acá justamente está la historia de los sismos más notables ocurridos en el Perú, que es la compilación histórica, pues, de Enrique Silgado, ¿no? Tenemos el catálogo del IGP, ¿no? También incluye la sismicidad histórica, ¿no? Y una serie de instituciones que existen, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, el ISC, International Seismological Center, el USGS de Estados Unidos, que tiene el NAIC, ¿no? El NAIC es National Earthquake Information Center, del USGS, la NOAA, y así otras instituciones, ¿no? Hay varias que compilan los catálogos instrumentales de actividad sísmica, ¿no? Entonces nosotros hemos compilado toda esta información y luego hacer una depuración de los eventos. Entonces tenemos que ver, justamente, si nosotros graficamos el número de eventos acumulados en función del tiempo, miren, de 1900 a 1963 prácticamente hay muy baja en cantidad de información, pero a partir de este año comienza, pues, una gran cantidad de información, y si esta información es completa, prácticamente es una línea recta, ¿no? Entonces eso indica que el catálogo es completo a partir de esta fecha. Entonces eso es lo que uno tiene que analizar y depurar. Entonces la depuración consiste, pues, ¿no?, en la eliminación de las réplicas. Nuestro análisis es mediante el proceso de una distribución normal de Poisson, y entonces implica que los eventos deben ser independientes. O sea, no debe haber un evento que dependa de otro, y un evento depende de otro. En el caso de sismos, sí, cuando viene el evento principal y luego viene el desencadenamiento de réplicas, ¿no? Unos sismos que continúan durante un periodo de tiempo, esos son réplicas. Entonces nosotros tenemos que eliminar todos esos sismos y solamente quedarnos con el evento principal como dato. Entonces tenemos que seleccionar todos los catálogos y todos los sismos que son dependientes, depurarlos, ¿no? Entonces hay algunas metodologías ya que implican, pues, en función de la magnitud del evento principal, hay una cierta correlación con la magnitud de las réplicas o de los premonitores. Premonitores son los que ocurren, eventos sísmicos de mediana magnitud o pequeña, que ocurren antes del evento principal.
Luego también en función del tiempo, ¿cuánto tiempo más son las réplicas? ¿No? Entonces tenemos que correlacionar en función de la magnitud, que va a ser, por ejemplo, 1 mes, 2 meses, 3 meses que ocurren sismos en esa región que son considerados réplicas, ¿no? Entonces acá hay ya algunas metodologías desarrolladas pues, por estos investigadores, Reisenberg, Maeda, etcétera, que son utilizados para depurar esos eventos dependientes. Pero a pesar de eso, como son diferentes catálogos, un sismo a veces es registrado por una institución con una coordenada y por otra institución con una coordenada ligeramente diferente, o sea que están en diferentes posiciones. Entonces, de repente, esta depuración automática dice, oye, son 2 sismos diferentes, pero si uno mira, tienen la misma fecha, la misma hora, la localización ligeramente independiente, la misma magnitud, entonces 2 sismos que hayan ocurrido en forma muy próxima, en el mismo instante, no es posible. Entonces, uno de ellos está errado. Entonces, uno en función al criterio que tiene ya, cuál es la institución más confiable, etcétera, la que tiene mejor información, hace una depuración manual, ¿no? Entonces, finalmente, ya tiene un catálogo depurado. Entonces, un catálogo que tiene 14.000 a 16.000 datos, se convierte en un catálogo pues, de 6, 7.000 datos, ¿no? Ya depurados, se depura una gran cantidad, se son eliminados. Bien, así por ejemplo acá, ¿no? Tenemos toda esta información de los datos, ¿no? Y luego de la depuración se van eliminando pues una gran cantidad y queda ya depurado. En se olvidó, esta es toda la información del catálogo pues para diferentes magnitudes y desde el año 1555 al 2016, ¿no? Una gran cantidad de sismos que han sido compilados y depurados, ¿no? Para este análisis. Con esta información nosotros decimos ya nuestro catálogo está listo para ser utilizado. Ahora tenemos que identificar las fuentes, dónde ocurren, cómo ocurren estas fuentes, ¿no? Entonces acá hemos dicho, por ejemplo, la zona de subducción depende de esta interacción entre la placa de Nazca con la placa americana, la sudamericana. Entonces, pero acá también hay sismos superficiales que son de corteza, entonces tenemos que identificar todas esas fuentes asociadas a estos eventos, ¿no? Entonces, como hacemos, por ejemplo, unas secciones, ¿no? Unos cortes. Entonces, en esta sección hacemos un corte transversal y miramos la sismicidad. Miren, ¿ve? Cómo se distribuye la zona de subducción y algunos sismos superficiales, ¿no? En otra zona, ¿no? Miren, la subducción cambia, ¿no? Tiene una diferente, acá hay un espacio en blanco, ¿no? Acá hay los sismos superficiales y por acá los profundos, acá hay otro tipo de sismos muy superficiales, ¿no? Y así, conforme van pasando, se van diferenciando, ¿no? La subducción, ¿no? Tiene diferentes comportamientos en las diferentes regiones. Acá prácticamente un buzamiento bastante continuo, ¿no? Que profundiza pues hasta 300 kilómetros en promedio. Entonces, con esta geometría de buzamientos, con estas estructuras tectónicas que hay, por ejemplo, acá se observa claramente una cordillera perpendicular, que es la dorsal de Nazca, choca contra la placa sudamericana y divide la fosa, un tipo de fosa en esta región y una fosa con mayor profundidad hacia el sur, ¿no? Entonces son diferentes. Acá hay una falla geológica frente a Moquegua que es generada por este empuje de esto y que genera también una barrera, o sea, hay una actividad sísmica hasta esta zona y de aquí cambia otro tipo de comportamiento. Y así se van identificando las diferencias, acá hay la ruptura en Mendana, etcétera, que son bordes que definen las fuentes en particular. Entonces así vamos nosotros depurando. Por ejemplo, estos son los sismos que ocurren hasta 60 kilómetros en profundidad, ¿no? De todo el litoral, ¿no? Y ahí están. Entonces a eso se les asocia este tipo de fuentes, ¿no? Geometrías que son asociadas con este tipo de estructuras geológicas, ¿no? Como ya les he mencionado, acá hay una falla, etc. Se van identificando eso y ya se definen las áreas. Y esas áreas hay que ya tomarlas como una fuente, ¿no? Un volumen, que en la zona, por ejemplo, en estos bordes, está un promedio hasta 25 kilómetros y en el otro borde hasta 60 kilómetros en promedio. O sea, una sección, un paralelepípedo ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de información se va depurando. Estas son para las zonas que están buscando mayor profundidad, la zona de subducción, que son intraplacas, ¿no?
sismos intraplacas, las zonas de fuentes intraplacas, que están, como le dije, ya la ruptura de la propia placa. Y finalmente las de corteza, ¿no? Estos son sismos muy superficiales, que son asociados a fallas geológicas, y estas son el número de fuentes. Entonces, todas estas fuentes han sido revisadas en este último trabajo. Anteriormente se tenían 20 fuentes, actualmente ya se tienen hasta 29 fuentes, que han sido ampliadas pues, de acuerdo al incremento de la actividad sísmica. Muchas fuentes que nosotros hemos asumido que no son, no pueden ser asociadas y se les considera como una sismicidad de fondo, ahora se les ha asociado ya un volumen en particular, por eso se han incrementado el número de fuentes, ¿no? Luego tenemos que todo este volumen, seleccionar los sismos que caen dentro de esa sección y hacer un análisis estadístico, pues, ¿no? Para poder definir sus parámetros, ¿no? Entonces hacemos un análisis de recurrencia sísmica, ¿no? Y definimos cuál es esa sismicidad característica de cada una de las fuentes. Entonces acá hacemos ya un análisis de completitud del catálogo para cada una de esas fuentes, considerando rango de magnitudes. Para sismos menores iguales a 5 de magnitud, el catálogo es completo desde 1964. Pero para sismos de magnitud 8, por ejemplo, se considera que el catálogo es completo desde 1555, fecha en que se inician los registros sísmicos en el Perú. ¿Por qué? Porque los eventos sísmicos grandes sí han sido registrados. Por ejemplo, la destrucción de la ciudad de Arequipa en el año 1868, por ejemplo, ¿no? O la destrucción de Lima en el año 1746 con el Cristo de Pachacamilla que aparece por ahí, ¿no? Son eventos de gran magnitud que han sido registrados. Entonces, estos eventos pueden ser considerados acá en nuestra base del catálogo para poder hacer una recurrencia adecuada, ¿no? Por si desde el 1963 en adelante, de repente no tenemos muchos sismos de magnitud 8, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una recurrencia? Entonces, hay que incluir la actividad sísmica histórica, ¿no? Entonces, todo esto se ha hecho un análisis bastante acucioso, ¿no? Tenemos ahí la correspondencia, el ajuste que se hace pues para una cierta fuente, ¿no? Y con eso se obtienen los parámetros de cada una de ellas, ¿no? Las fuentes de magnitud mínima a la cual se considera completo el catálogo, la magnitud máxima que es asociada a esa fuente, y el parámetro beta que define la sismicidad, y la tasa, el número de sismos por año que se registran pues en esas fuentes, ¿no? Este es para la zona de interfase, para la zona de intraplaca igualmente, ¿no? Las diferentes fuentes y con sus parámetros, y los sismos continentales, ¿no? Entonces, con estos parámetros ya nosotros podemos hacer nuestro análisis probabilístico, ¿no? Esta es una base previa de todo el trabajo desarrollado para tener esa información y poder hacer nuestro análisis probabilístico. Luego tenemos que definir las leyes que van a permitir, ¿no?, identificar cuando ocurre un evento sísmico en esa fuente, a una cierta distancia de mi lugar de interés, ¿no?, con qué intensidad de movimiento va a llegar esa vibración a la zona de estudio. Entonces pongo a 100 kilómetros, de acuerdo a la magnitud, va a tener una intensidad de movimiento, ¿no? Mientras más grande la magnitud, más grande es la vibración, más fuerte la vibración. Entonces acá convencionalmente se ha ido utilizando la ley de Young hasta hace unos años atrás. Actualmente han salido muchas leyes revisadas, la McBerry, la de SAO, la BC Hydro, que es una ley de Hanson recientemente, está muy utilizada en el medio, y todas estas son para sismos de subducción, interfase e intraplaca, y esto es para los sismos continentales, ¿no?, de fallas geológicas. Esas son una de las leyes que se han utilizado acá en el análisis, ¿no? Y también decir, si yo tengo mi lugar de interés que está sobre roca, va a tener un tipo de vibración. Si tengo sobre suelo rígido, va a tener otro tipo de vibración. Y si tengo sobre un suelo blando, por el propio hecho de cómo vibran esos materiales, va a tener otro tipo de amplitud de movimiento. Entonces, eso tenemos que conocer también. En este caso, tenemos, ¿no?, que como base se ha tomado un suelo tipo B, que clasifica pues el International Building Code, que establece que este suelo tipo B es una roca, un afloramiento de roca, cuyas velocidades de ondas de corte promedio para los 30 metros superficiales varía de 760 a 1500 metros por segundo, perdón.
¿no? Este es un material bastante rígido, una roca ligeramente alterada, fisurada, ¿no? Y para roca sana, roca maciza, es de mayor de 1500 metros por segundo, ese es un suelo A. Entonces, la referencia que se toma es para un suelo tipo B. Nuestro reglamento establece un suelo tipo 1, ¿no? Que va entre suelo muy denso y roca. Entonces, no, desafortunadamente no se ha tomado literalmente esta distribución de suelos, que sería lo más lógico. Entonces se ha tenido que meter, digamos, una velocidad promedio desde 500 a 1500. Se le ha tomado un suelo 1. O sea que es, nuestro suelo 1 representa la roca y parcialmente el suelo B, el suelo C, de 500 a 1500. Ese es el suelo 1. ¿No? El suelo 2 está desde 180 a 500, ¿no? Entre D y C, y el suelo 3 menor de 180, ¿no? Entonces, eso está clasificando el suelo, la norma vigente, actual, ¿no? Pero nosotros, como no podemos subdividir estos grupos, hemos tomado como referencia la roca, el suelo tipo B, con velocidades de ondas de corte mayores a 760, ¿no? Esa es la referencia que hemos tomado para este estudio. Entonces, ya para hacer el análisis de peligro sísmico probabilístico, tenemos ya el programa de cómputo CRISIS, ¿no? 2015, que es una versión libre para hacer este tipo de análisis de un grupo de la UNAM, del profesor Ordaz, que tiene este programa así libre, ¿no? Para cálculo de peligro sísmico. Crisis no es que ustedes entren en crisis, ¿no? Sino es cálculo de riesgo sísmico, dicen, ¿no? En español, por eso es mexicano, ¿ya? Entonces, con este programa fácilmente se puede hacer ya el análisis probabilístico y obtener los valores de aceleración asociados pues, a un evento. Nosotros en este proyecto de CENSICO se ha hecho una discretización de la malla en un grado, ¿no? Punto un grado geográfico en latitud y longitud equivale pues aproximadamente entre punto y punto 11 kilómetros. Es una malla sumamente densa, ¿no? Entonces, realmente en 11 kilómetros de distancia prácticamente la aceleración es la misma, ¿no? Si yo hago aquí un análisis y hago a 11 kilómetros de distancia, prácticamente la aceleración es la misma. Pero por requerimiento del contrato se hizo esta malla y lógicamente es una muy buena densidad para el cálculo de peligro sísmico en el Perú. Sobre eso se ha trabajado. Acá se introducen en el programa ya las fuentes sismogénicas y se les da pues sus parámetros correspondientes, ¿no? Y a cada fuente se le asocia una ley de atenuación. Por ejemplo, para esta fuente, ¿no? que es una fuente de interfase, se le asocia, por ejemplo, esta ley de Young, de interfase en roca. Se le asociará también otra ley, por ejemplo, de SAO, interfase en roca, y que a cada una se le da un peso correspondiente de acuerdo a un árbol de decisiones, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, acá dice otra ley, ¿no? Atkinson, interfase en roca. Lo único que tenemos que tener es que sea el mismo tipo de mecanismo focal. Si esta es una fuente de interfase, todas las leyes deben estar asociadas a este mecanismo de interfase. Es un intraplaca y de igual manera, ¿no? Entonces se le va dando todos los parámetros, ¿no? Y finalmente se hace ya la corrida del programa y la información nos bota en este tipo de forma. Si este es como es para todo el Perú, nos da la coloración así. Entonces, ¿qué nos indica? Que, por ejemplo, el color rojo nos da una intensidad de movimiento, ¿no? De 584, ¿no? centímetros por segundo cuadrado. Y lógicamente conforme va cayendo la coloración a verde, claro, se hace hasta prácticamente cero, ¿no? La intensidad del movimiento. Entonces, esa es la información, los resultados que obtenemos. Entonces, acá lógicamente tenemos informaciones bastante específicas. Por ejemplo, este es para un periodo estructural cero. O sea, este es para la vibración libre de la superficie del suelo. O sea, si yo tengo un acelerómetro colocado en un lugar determinado, ¿no? En campo libre, esa va a ser la aceleración que registra. Pero si yo tengo en una estructura, puedo poner, por ejemplo, en el acelerómetro en la azotea de esta estructura, me va a representar la vibración
particular de esta estructura también. Entonces, esta estructura tiene un periodo. Entonces, aquí voy a poner el periodo de la estructura y ahí me va a salir la aceleración espectral correspondiente a ese periodo de estructura, ¿no? Entonces, podemos sacar para diferentes periodos, entonces vas a poder encontrar un espectro de respuestas, ¿no? También acá la probabilidad de excedencia anual, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de excedencia anual? Entonces, vamos a ir cambiando estos valores de acuerdo a lo que es nuestra necesidad. El lugar de análisis también lo vamos a elegir, ¿no? Entonces, de esa forma, vamos a sacar ya el análisis para un punto en particular, y en este caso se ha hecho para todo el Perú. Y para todo el Perú, ¿no? Vamos a pasar un ratito esto, ¿no? Tenemos toda la información, o sea, para todos los puntos que han visto en esa grilla se ha sacado los valores de aceleración. Por ejemplo, para un evento de 475 años de periodo de retorno, y para un periodo estructural cero, ¿no? El PGA, que se llama esto, el Peak Ground Acceleration, es la aceleración pico del terreno, sin influencia de la estructura. Entonces, como tenía una malla con puntos de aceleraciones, yo puedo hacer igualmente que una curva de nivel, trazar todas estas distribución de aceleraciones, ¿no? Entonces, aquí en el litoral están las aceleraciones más altas y conforme vamos a la selva, caen las aceleraciones. Este es, por ejemplo, un mapa para 475 años de periodo de retorno, lo que especifica la norma. Este es para 1000 años de periodo de retorno, lo que especifican, por ejemplo, para puentes. Este es para 2500 años de periodo de retorno, lo que especifican, pues, la norma americana, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos estas aceleraciones por 2/3, nos da casi el mismo valor que esto. Hay pequeños errores porcentuales, pero de muy baja incidencia, ¿no? Entonces, tanto esto como esto, prácticamente nuestro correspondiente evento de diseño es exactamente el mismo. Entonces, esta es una forma de presentar la información. Otra forma es, por ejemplo, tener un evento para un periodo de retorno, como el que especifica la norma, y decir, bueno, yo tengo para el valor de PGA, ¿no? para la vibración libre del terreno, ¿no? ¿Cuáles son las aceleraciones máximas para 475 años? Acá están, ¿no? Luego, para este mismo evento tengo una aceleración espectral, pero a 0.2 segundos. Cuando el periodo de la estructura vibra con 0.2 segundos, o sea, ya estamos arriba en la cumbre del espectro, vas a tener otras aceleraciones, ¿no? Y cuando, por ejemplo, la estructura tiene 1 segundo, una estructura flexible de 1 segundo, ¿no? Vibra diferente y tiene otro rango de aceleraciones espectrales. Entonces, ¿cómo varía? ¿Para qué se utilizan estos mapas? Para poder sacar, por ejemplo, un espectro que especifica la norma del IBC 2012 o 2014, que ya está pública, ¿no? Entonces, ¿qué resulta de eso? Que la norma IBC dice, y la norma AASHTO también, dice, tomar, por ejemplo, para Lima, ¿no? El valor de PGA va a ser el valor de la aceleración espectral en periodo cero, ¿no? El valor de 0.2 segundos va a ser la platea del espectro de diseño. Y el valor de 1 segundo va a ser el punto de control por cual cae la curva del espectro de diseño. Entonces, con estos 3 mapas, uno puede sacar un espectro de diseño genérico según la norma IBC. De la misma manera, se hace también para puentes. Por ejemplo, el manual de diseño de puentes, que ha sido publicado también este año recientemente por el Ministerio de Transportes, también tiene estos 3 mapas, pero para un evento de 1000 años, porque para puentes, como le dije, el AASHTO establece 1000 años. Entonces tiene este mapa de periodo 0 para 1000 años, de 0.2 para 1000 años y de 1 segundo. Entonces ahora, para estudio de puentes, que no son importantes, de aquí de estos mapas pueden sacarse las aceleraciones o el espectro de diseño correspondiente para esa estructura, en cualquier punto del país. La misma configuración de mapas así presentada para el MTC con 1000 años de periodo de retorno, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad. Entonces, esas son las formas de presentación de esta información, ¿no? Y esto mismo ha sido, pues, presentado para la norma. Este mapa lo hemos trabajado el año 2014, me parece, ¿no? 2014. Y por nuestro lado hemos hecho un trabajo
y por el lado del IGP también ha hecho otro trabajo y hemos llegado a un consenso de definir estas nuevas zonas sísmicas para el Perú, ¿no? Para el Perú ahora se establecen 4 zonas sísmicas, anteriormente eran solamente 3, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Y ahora dice, la norma, la zona 4 establece una aceleración pico de 0.45, perdón. Para la zona 3, 0.35, para la zona 2, 0.25 y para acá 0.15, ¿no? Y esta es la zona 3, también una zona de alta actividad sísmica en el Alto Mayo. Entonces, si nosotros hacemos esto ha sido definido también, tengan presente, por fronteras políticas, o sea, esto está en función a los distritos, cómo dividimos esta zona 4 de la 3, por ejemplo. Es complicado. Si lo pasamos por medio de un distrito, ya que es parcialmente un distrito va a tener una zona y el otro lado, ¿no? Entonces, se convino en hacerle la definición política del distrito, por eso que hay algunos puntos por acá que ingresan, porque esta es una definición geográfica, política, ¿no?, del distrito. Entonces, todos estos distritos han sido definidos así como zona 4 y los otros como zona 3, etc. Si nosotros dividimos así en forma gráfica, esta va a ser la distribución actualizada, un poco más actual que esto de acá, ¿no?, con la nueva evaluación de peligro sísmico que hemos realizado en este año 2015-2016, ya se entregó este trabajo, ¿no? Entonces vamos a tener una conformación bastante parecida, ¿no?, más actualizada. Pero genera problemas, pues, esto, ¿no? Imagínense ustedes que tienen un punto acá, ¿no?, en ese lugar. Un caso particular, por ejemplo, que nosotros hemos tenido, ¿no?, en Antamina, por ejemplo. Antamina se encuentra, o se encontraba en la anterior norma, en la zona 3, ¿no?, pero estaba justamente en la frontera con la zona 2. Entonces, es un proyecto importante. La norma le dice, si es un proyecto importante, usted está obligado a hacer un estudio de peligro sísmico. Hace su estudio de peligro sísmico y le sale, por ejemplo, 0.32 de aceleración, ¿no? Pero la norma le dice, ¿no?, considerar como mínimo lo establecido en la zonificación sísmica. Y la zonificación sísmica es especificada 0.4, ¿no? Entonces, como está en la frontera, pues lógicamente acá es 0.45, 0.4, por acá ya 0.30 y tantos. Entonces, es ilógico que obliguen a hacer un estudio de peligro sísmico y diga que como mínimo tome la norma, ¿no? Porque acá en cualquier punto el estudio de peligro sísmico va a ser menor que el que establece la norma, ¿no? Es lo lógico. Entonces, venía el conflicto. Hoy, como yo utilizo el sismo establecido por mi estudio de peligro sísmico específico, pero no cumplo con la norma. Entonces el supervisor dice, no, usted tiene que cumplir con la norma, ¿no? Entra en el conflicto ahí, ¿no? Entonces la idea es, pues, evitar estas fronteras y definir ya no zonas, sino valores específicos para cada punto. Usted tiene estas coordenadas, aquí le sale 0.3 será su análisis, su parámetro de diseño sismo resistente, ¿no? Esa es la idea. Entonces, en futuro, ojalá que se tome ese tipo de información, ¿no? Ya es posible porque tenemos una gran cantidad de información. Entonces, bueno, acá está el concepto de peligro, de espectro de peligro uniforme, ¿no? El espectro de peligro uniforme, entonces, es una envolvente de diferentes espectros, ¿no? Sismos de periodos cortos, sismos de periodos largos, tienen sus espectros característicos y el espectro de peligro uniforme envuelve a todos estos, ¿no? Es un envolvente. Ese espectro se utiliza para definir el espectro de diseño. Entonces, ¿cómo se obtiene ese espectro de peligro uniforme? Como yo tengo mis curvas de probabilidad de excedencia anual para diferentes periodos estructurales, por ejemplo, acá tengo para 0 periodo estructural, o sea, sin estructura, periodo de vibración del terreno mismo. Y tengo, por ejemplo, para 475 años, encuentro el valor de aceleración para 0 el periodo estructural. Tengo para 0.2, encuentro otro valor y será. Entonces voy graficando todos esos puntos y me va a dar un envolvente para un mismo periodo de retorno. Ese es el espectro de peligro uniforme. En este programa, en esta aplicación que se ha desarrollado, ¿no?, cuando ustedes hacen la curva de probabilidad de excedencia anual,
automáticamente les da la curva que corresponde a 5% de amortiguamiento crítico, ¿no? Y si ustedes quieren seleccionar algunos otros amortiguamientos en particular, por ejemplo, para estructuras de acero, 0,2, ¿no? Para estructura de tierra, por ejemplo, pueden hacer 10%, les va a dar su curva de probabilidad de excedencia y de ahí van a sacar su espectro, ¿no? Para ese grado de amortiguamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos también para los periodos de retorno, por ejemplo, acá 475 años tenemos espectro de peligro uniforme, ¿no? Para 1000 años, para 2450 años, ¿no? Hacemos su curva de periodo de retorno para su espectro de peligro uniforme para un periodo de retorno en particular, ¿no? Aquí está para 100 años que le sale, para 475 años, para 1000 años, 2500 años, así, ¿no? Entonces, dependiendo del evento, ustedes pueden sacar su espectro de peligro uniforme, ¿no? Entonces, acá hay una secuencia de las normas, ¿no? La norma de diseño sismo resistente, ¿no? Tiene, pues, o sea, una de las primeras normas fue del año 1970, ¿no? A raíz del terremoto de Chimbote, ¿no? Allá en Ancash, ya estamos un poquito tarde, vamos a terminar. Apareció la primera norma y estas normas se pusieron así un poco, ¿no? De acuerdo a la percepción de alta actividad sísmica en la zona sur, la zona 2 y la zona 3 esto, ¿no? Y se tomaron básicamente los parámetros de diseño de sismo resistente de la norma americana, la 0,4 para la zona de más alta actividad, 0,3, 0,2, ¿no? Posteriormente se hace una revisión en el año 77 y ahí se definen unas zonas un poquito más acordes a la sismicidad del país, ¿no? Eso, ¿no? Y siempre con algunos criterios, pues, de definiciones, ¿no? Entonces, no consideran los factores de amplificación, etcétera, ¿no? En el año 97, luego ya del sismo de Nazca, en el año 1996 hubo el sismo de Nazca y vieron que la norma no cumplía, pues, los requerimientos mínimos para garantizar la seguridad de las estructuras, se definió una nueva norma en la cual ya inclusive se cambia la zonificación, zona 1 la menor sismicidad, zona 2 y la zona 3 la más alta sismicidad, y acá se proponen unos coeficientes ya bastante exigentes para la rigidización de la estructura, ¿no? Esta norma, ¿no?, es revisada el año 2003 a raíz de que el año 2001 hubo un sismo en Moquegua, Arequipa, ¿no? Y en ese lugar resulta que las estructuras que habían sido diseñadas acorde con la norma del 97 se habían comportado muy bien, inclusive exageradamente ya exigente el diseño, entonces se flexibilizó un poquito con esta revisión, ¿no?, de la norma del 2003, ¿no? Y finalmente ya con esta nueva revisión del año 2016 se definen, pues, estas 4 zonas que ya les he mencionado, ¿no? Y donde se especifica, ¿no?, que para la zona 4 es el valor de 0,45 G. Actualmente, hace poco hemos estado viajando a Ecuador por el terremoto que ha habido ahí, y ahí la norma establece que para el litoral 0,5 en roca, ¿no? Entonces, pero en cuanto a peligro sísmico, quizás están ligeramente altos, pero los daños que se han visto no implica solamente el problema de peligro sísmico, ¿no? Sino también hay otras cosas, ¿no? Esto, ¿no?, el cortante que establece, pues, para el diseño, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, están generando una distorsión de, me parece, 2%, o sea, una estructura ligeramente flexible. Entonces, las edificaciones altas han tenido problemas. Estructuralmente todo está bien, no hay problemas en las columnas, en las vigas, pero todos los elementos estructurales, la tabiquería está colapsada, agrietada, ¿no? Es un poco por la flexibilización que le da. Entonces acá, del mapa de zonificación sísmica del Perú se establece, pues, el valor Z, que es el factor de zona. Acá también hay un efecto que se está dando en función de la ubicación del proyecto, ¿no?, por estas 4 zonas. Acá hay un error, ¿no? Zona 4, 3, 2, 1 debió ser, ¿no? Entonces, el uso, que depende de la importancia de la estructura, ¿no?, que puede ser una alta importancia, la A es 1.5, la B es 1.3 y la C es 1, ¿no?
y así sucesivamente, ¿no? En función del tipo de suelo, el factor de suelo también tiene un factor de amplificación que según nuestra norma tiene estos rangos de amplificación, un 0,5, 1,15, 1,20, dependiendo del tipo de suelo y de la zona en la que se encuentra, ¿no? Considera también un poco eso, el problema de degradación del suelo en función a la rigidez. Entonces, este concepto recientemente se incluye en esta norma, ¿no? La anterior era 1.2, 1.4 para suelo 1 y 2 en cualquiera de las zonas del Perú. Entonces, con estas ya podemos tener nuestro espectro de diseño y el cortante que establece las estructuras, ¿no? Este es el espectro genérico que establece la norma para un suelo 1, ¿no? De acuerdo pues a esta zonificación sísmica, ¿no? Ahí está cómo se genera la platea, ¿no? La curva de caída hasta el periodo largo, y de 2.5 para abajo ya es el siguiente. Y esto es en función, por ejemplo, de la ciudad de Chimbote, considerando un suelo 1, un suelo 2 y un suelo 3, dependiendo pues de la zona, en este caso, la zona 4. Como ven ustedes, miren cómo incrementa la aceleración espectral en periodos largos, importante. Eso yo creo que es algo bastante bueno, porque en estas zonas los periodos largos son importantes de acuerdo al tipo de suelo. La rigidez del suelo es menor, las amplitudes de movimiento es mayor en estas zonas, ¿no? Entonces eso está incluyendo en esta norma con mejor criterio, ¿no? Bueno, y así, esta es por ejemplo la norma IBC, como les decía, ¿no? Tiene referencia el periodo estructural 0, ¿no? Para el PGA, que les decía que sale del primer mapa. Para el segundo mapa toma la aceleración a 0.2 segundos y tiene una platea, y esta platea tiene sus bordes de acuerdo a una relación que está establecida ya, y luego tiene esta caída hasta el periodo, y pasa por el evento de 1 segundo. Entonces ustedes tienen un punto de control acá, saben su curva, y en periodos largos cambia esta curvatura también. Entonces esa es la forma de construir el espectro de diseño genérico para la norma IBC y para la norma AASHTO también de la misma manera, ¿no? Entonces, y aquí comparamos pues los diferentes espectros que se generan ya con este programa. Se pueden generar cualquier tipo de espectro. Acá por ejemplo la norma de 030-2006, la de 030-2016, el IBC 2012, dependiendo también del tipo de suelo, en suelo 1 en roca, suelo 2, ¿no? Suelo firme, suelo 3, suelo blando, ¿no? Y podemos también generar acá el espectro de peligro uniforme 475 años para tener una referencia de cómo van conforme las normas, ¿no? El espectro específico de suelo también, porque les decía, la norma dice zona 4, este es su espectro de diseño, pero si yo estoy muy próximo ya a la zona 2, el espectro específico va a ser menor. Entonces puedo generar el espectro específico considerando el mismo criterio, pero con el valor de la aceleración correspondiente al lugar que ha sido estimado pues con el programa mismo de peligro sísmico, ¿no? Entonces todas esas bondades tiene este programa, y lo bueno es que está aplicable en la web de libre disposición, ¿no? Entonces ustedes ingresan a la página web de Censico o a través de este vínculo, ¿no? Que es la misma página, y pueden colocar, mueven este globo, lo mueven al lugar de su proyecto, o sencillamente colocan las coordenadas del proyecto en estas ventanas, seleccionar coordenada, van a la siguiente oreja y automáticamente les sale la curva de probabilidad de excedencia anual, ¿no? Y correspondiente a 5% de amortiguamiento. Si ustedes quieren para otro nivel de amortiguamiento crítico, factor de amortiguamiento crítico, ponen ahí el valor que les corresponde, ¿no? Por ejemplo acá se ha seleccionado para 2%, para 10%, tienen sus curvas correspondientes, ¿no? Y también para periodos estructurales diferentes, ¿no? Por ejemplo acá para un segundo, para cualquier de este rango de periodos que pueden constituir un espectro de peligro uniforme, ¿no? Pueden seleccionar. Entonces tienen diferentes opciones para sacar su curva de probabilidad de excedencia, y a la par sacar también sus espectros de peligro uniforme, su espectro de diseño, ¿no? Ya automáticamente, ¿no? Antes se podía sacar solamente curva de probabilidad de excedencia anual,
y no había la otra opción, ¿no? Entonces actualmente ya se han incrementado estas opciones y pueden sacar su espectro de diseño específico para el lugar donde ustedes estén haciendo su análisis. Y la opción de esta ventanita es imprimirlo, ya sea en imagen, ya sea en PDF, ya sea en Excel, ¿no? Entonces, que ustedes lo pueden exportar esta información para poderlo procesar pues, en sus reportes, en su investigación, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de este programa, realmente bastante interesante. Pueden sacar los espectros de peligro uniforme para cualquier periodo de retorno que ustedes especifiquen para su estructura, ¿no? Para diferentes amortiguamientos también, ¿no? En función del espectro crítico, ¿no? De lo que ustedes consideren para su estructura, ¿no? Sale ahí la información. Y finalmente, pues bueno, los espectros de diseño que ustedes requieran, ¿no? De acuerdo a las diferentes normas y a los diferentes criterios, a los tipos de suelos que pueden considerar, ¿no? Bien, eso es un poco la información que se ha preparado pues para este proyecto. Está disponible para cualquier consulta, pues pueden recurrir a la página de Censico, a nuestra página, de forma que podamos interactuar con ustedes, ¿no? Muchas gracias por su atención.